son aquellas pequeñas cosas. Un patrimonio cultural que nos une. Historia, arqueología, tradiciones populares, diáspora de la memoria. Acompáñenos. En un papel o en un cajón. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sintonizan la estación correcta, el 88.1 del FM de Radio Universidad. Hoy 30 de enero del 2024, como todos los martes a las 8:30 de la mañana, transmitimos en vivo Diáspora de la Memoria, un programa que promueve y difunde el patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo de pertenencia, patrimonio con rostro de historias de familia, cartas, anécdotas, fotografías y tradiciones. Las pequeñas cosas a las que alude Juan Manuel Serrat en su canción y que en este momento se transforman en Diáspora de la Memoria. Este programa se produce gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le saluda al micrófono su amigo Jorge Carrera Robles, quien agradece a Mariana Mendoza Sigala la producción ejecutiva y a Mari Mascorro, por supuesto, por su apoyo en los controles técnicos que hace que usted escuche, sintonice y disfrute de su programa. Esta mañana dedicaremos el programa justamente a hablar de uno de los temas más importantes en la vida institucional del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este próximo 3 de febrero cumple 85 años de vida ininterrumpida. Y para ello hemos invitado a alguien muy especial que antes de presentarlo, pues vamos primero, como es tradición, a escuchar la cápsula El Patrimonio Cultural en pocas palabras, que nos tiene preparada esta mañana Mariana Mendoza. El INAH y sus 85 años de preservar y difundir el patrimonio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia celebrará el 3 de febrero su 85 aniversario, organismo que se ha convertido en el guardián de la memoria del devenir histórico, social y pluricultural. Fue fundado en 1939 por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de velar por la protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico e histórico del país. Desde entonces, gracias a esta labor, se ha fortalecido el orgullo por el pasado de los mexicanos. La fundación del INAH ha permitido que los mexicanos puedan conocer y entender el pasado a través del patrimonio que tiene el país y que sigue en continua investigación. Este año, el INAH llevará a cabo diversas actividades en los distintos estados de la República, con el objetivo de conmemorar y celebrar esta importante fecha. Y la mejor manera para hacerlo es por medio de eventos como conferencias, talleres, capacitaciones, recorridos por las zonas arqueológicas y red de museos, así como presentaciones de libros, coloquios y entre otras acciones orientadas a difundir a mayor escala las responsabilidades del instituto. Actualmente, el INAH se conforma por medio de una estructura que tiene como columna vertebral 7 coordinaciones nacionales y 31 centros estatales a lo largo y ancho de la República. Para el patrimonio cultural en pocas palabras, informó Mariana Mendoza. Buen día, Mariana. Hola, muy buenos días a todos. Qué canción, una hermosísima pieza. Sí, una canción muy especial. Escuchamos el Huapango de Moncayo, del músico José Pablo Moncayo, pero esta vez está interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Esta canción en sí consiste en un poema inspirado en la música popular veracruzana. Y también pues es una obra musical más
importante del siglo XX en México. Sí, es una obra que se enmarca, se dio a conocer públicamente en 1941, se enmarca dentro del llamado nacionalismo mexicano y bueno, se escogió para esta mañana esta y otra pieza porque van paralelas a la fundación del INAH y en ese contexto pues es en el que vamos a hablar. Y para ello hemos invitado a alguien que desde el trabajo minucioso de la investigación histórica de las fuentes ha hecho recuentos importantes sobre la construcción de esta institución. Nos referimos desde luego a Eduardo González, quien tiene estudios de antropología tanto en la licenciatura como en posgrados, y desde luego que lleva una larga trayectoria en la investigación antropológica y justamente ha hecho de estos recuentos pues una serie de apreciaciones que hoy queremos poner aquí a la audiencia de Radio Universidad. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido a Diáspora de la Memoria. Buenos días, Jorge, Mariana, muchas gracias a su auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes en este ejercicio de comunicación pública de la antropología y de la labor institucional. Sin duda nace en un contexto cargado de mucho nacionalismo, nace en el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo pudieras tú describir el momento en que nace el Instituto Nacional de Antropología? Pues bueno, el momento se podría calificar como tenso, muy intenso y por supuesto muy interesante. Quisiera decir en realidad que la historia del México postrevolucionario se concentra en buena medida en el instituto. La historia del país se puede ver a través de la historia del propio INAH. Como se ha mencionado ya, es un momento de transición. Digamos que el instituto surgió en un momento de transición específicamente desde un régimen soberanista, nacionalista como el del general Cárdenas, hacia un momento del país, de la historia de la nación, donde ese impulso soberanista y nacionalista fue detenido casi de manera abrupta por una reacción conservadora en el país a partir del gobierno de Ávila Camacho y también de la incursión hegemónica de los Estados Unidos. Entonces yo diría que el instituto se puede entender así. En 1939 está atravesado por esas dos grandes fuerzas contrarias y en esa tensión se puede ver y entender la creación de este instituto. ¿Y qué era lo que perseguía el gobierno de Lázaro Cárdenas? ¿Cuáles eran sus preocupaciones principales al momento de crear esta institución, Eduardo? Bueno, yo diría que la palabra soberanista podría resumir esas preocupaciones del general Cárdenas. Es de nuestro conocimiento que los 2 años anteriores a la creación del instituto, 1937 y 38, fueron claves para la nación. El general Cárdenas tenía el propósito, pues no solamente, como ya se sabe célebremente, de nacionalizar la industria petrolera, hizo lo propio con los ferrocarriles, se crearon áreas naturales, muchas de ellas mantienen actualmente ese estatus, se recuperó el tránsito interoceánico, que hoy en día está siendo objeto de construcción de un ferrocarril, en el istmo de Tehuantepec. En fin, este proyecto de Lázaro Cárdenas tenía como propósito justamente mantener y digamos que aumentar la incidencia del país en un contexto prebélico, en donde lo que está en disputa pues son recursos energéticos, territorio, y en ese contexto también entra en juego el instituto en particular, porque el general Cárdenas pensaba que el patrimonio cultural, monumental, histórico, pues también era parte de lo que le pertenecía a la nación, tanto como el petróleo y los ferrocarriles. Entonces, en ese impulso soberanista es que el general Cárdenas también establece que el patrimonio le pertenece a la nación, y en ese momento no existía propiamente una institución y una legislación para proteger pues lo que se consideraba propio de la nación. Existía desde el siglo XIX exploración científica extranjera, había tráfico de piezas arqueológicas y artísticas, y justamente el instituto surgió para eso, para que existiera personal calificado y que como una misión de Estado protegiera, salvaguardara, difundiera
esto que formaba parte de la nación. Entonces, bueno, puntualmente el propósito era, digamos, formar parte de este impulso soberanista, en donde no solamente el territorio, sino también lo que es propio de la nación en términos de patrimonio artístico, arqueológico, y pues defenderlo y reafirmarlo para la nación mexicana. En este recuento que tú haces, Eduardo, de recuperar la propia memoria de la institución, y si le pudieras explicar a los estudiantes universitarios, y al hacer historiográfico, pues, ¿cómo le hace un investigador como tú para ir recuperando esta información en diferentes fuentes? Bueno, pues para empezar es un interés por hacer preguntas que están subyacentes pero que no están explícitas. Por ejemplo, sabemos que la Escuela Nacional de Antropología se fundó en 1942 y es uno de los grandes hitos de nuestra institución y de la antropología nacional, y yo diría que la antropología en América Latina. Y por otro lado, la fundación del propio INAH en 39. Sin embargo, ¿qué pasó entre 39 y 42? Es algo que, revisando el estado del arte y las historias publicadas ya sobre la historia del INAH, no nos dicen mucho. Entonces, lo primero que hay que hacer, y eso es para compartir con la gente que esté interesada, eso es en hacer preguntas ahí donde no tenemos todavía respuesta. Y por otro lado, pues propiamente la incursión en los archivos históricos. El Instituto Nacional de Antropología es poseedor y pues guardián de un conjunto de archivos históricos a lo largo de todas sus oficinas y bibliotecas, y que forma parte del propio patrimonio institucional, y es ahí en donde están esas respuestas, justamente en el archivo histórico. Específicamente lo que tiene que ver con la historia del instituto, pues está, digamos, contenida en el acervo del archivo de la dirección, del archivo institucional, están los anuarios, en fin, hay un universo por explorar todavía en términos documentales, y es ahí donde habría que incursionar para, digamos, robustecer esta visión que nos, pues que el instituto puede arrojar, ¿no? Sí, desde luego, y bueno, pues a 85 años, pues es una institución con más de 6,000 trabajadores, con más de 190 zonas arqueológicas abiertas al público, 160 y tantos museos. Ahora es fácil el recuento, pero ¿cómo inicia esa institución, Eduardo? ¿Dónde estaba su personal, las oficinas, la estructura así mínima, verdad, que pudiéramos mencionar? Bueno, es una parte muy interesante, todavía son hipótesis, pero según la pesquisa que pude hacer en los archivos, el primer edificio que tuvo asignado al instituto está en la colonia Roma, es algo que todavía está por confirmarse. Sí. Pero pues el instituto nació sin presupuesto. El general Cárdenas tenía todo el presupuesto destinado al proyecto educativo socialista, y en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, donde justamente han ido una comunidad antropológica muy interesante que recibió personas exiliadas de varias partes del mundo, y que fueron realmente quienes impulsaron a través del Instituto Politécnico Nacional a la propia antropología. Ahí se estableció un departamento de antropología, se nombraron las 3 primeras plazas de profesores de antropología, Miguel Otón de Mendizábal, Paul Kirchhoff, recién inmigrado alemán, y Daniel Rubín de la Borgoya, quien se hiciera cargo de ese departamento. La Universidad Obrera también nutrió, por afinidad ideológica y política, nutrió al Politécnico de material, de laboratorio, de archivo. Más tardíamente, Eulalia Guzmán habría sido comisionada para nutrir las bibliotecas y los archivos con un financiamiento que se consiguió en sus primeros años. Entonces, cuando el instituto se crea en 39 con poco presupuesto y con realmente poco personal, salvo el que venía del entonces extinto ya Museo Nacional, pues fueron las fuerzas, digamos, el personal y el material y la infraestructura que habría de darle cuerpo al instituto. Digamos que se formó de diversas instituciones, diversos lugares, y el instituto llegó como una institución
pues moderna en su momento. Tenemos que considerar que el Museo Nacional, pues como museo, una gran institución típica del siglo XIX, transitó hacia un instituto moderno, con personalidad jurídica, con una ley orgánica, y entonces pudo, justamente bajo la figura de institución con personalidad jurídica, pues logró conjuntar todos sus elementos dispersos en varios lugares y pues logró conjuntarlo, y de esta manera fue como inició el instituto propiamente como una institución del Estado Nacional. De estos tres personajes que menciona Eduardo, en especial acá en el norte tenemos, por así decirlo, mayor relación con Paul Kirchhoff, este migrante alemán. Él fue quien construyó la teoría de Aridoamérica, esa gran región del norte de lo que hoy es nuestro país, del sur de Estados Unidos, donde a diferencia de Mesoamérica se construyeron culturas con otras características, obviamente definidas por el desierto, y donde florecieron pues lo que nosotros identificamos como culturas del desierto. Pues si me lo permite Eduardo, vamos a una cápsula musical y regresamos con él para seguir platicando sobre los retos del INAH a 85 años de su fundación. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes. Ay, Jalisco, no te rajes. Sí, acabamos de escuchar Ay, Jalisco, no te rajes. Como mencionas, Jorge, es una bella interpretación del ídolo Jorge Negrete, compuesta por Manuel Esperón, con letra de Ernesto Cortázar. Sí, es este nacionalismo mexicano que se mencionaba, tuvo, dicen los estudiosos obviamente de la música, sus variantes. Por un lado escuchamos la expresión orquestal con el huapango de Moncayo, y otra vertiente muy importante fue lo que hoy conocemos como música ranchera, esa música de mariachi fundamentalmente que vemos en esas películas del llamado cine de oro mexicano. Y bueno, estas películas fomentaron muchísimo este nacionalismo en una época donde después de una dictadura porfiriana que vio siempre hacia lo francés, hacia lo inglés, hacia otros lados, volvieron los eventos hacia nosotros mismos, y ahí estuvo la vez pasada. Hablamos del muralismo mexicano, hoy hablamos de la música y obviamente de una institución como el INAH que voltea a ver a esa riqueza patrimonial. Eduardo, 85 años, sin duda, lo primero que debemos de preguntarnos, ¿por qué subsiste una institución como el INAH? Pocas instituciones subsisten tantos años. Bueno, es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos, creo que todos los días, todas las personas en este país y más quienes trabajamos en el instituto. Creo que un país como México no puede no tener un Instituto Nacional de Antropología e Historia. Existe la cuestión patrimonial, que es una cuestión viva, que todos los días se está nutriendo de nuevas tradiciones, de nuevos conceptos, de vivir las cosas. Es un país diverso culturalmente, poblacionalmente, y pues justamente en esa diversidad radica su gran problemática.
los grandes problemas nacionales en este país, como lo diría Andrés Molina Enríquez, etnólogo, están cruzados por la cuestión poblacional. Y así como la población es diversa, lo es también el territorio que ocupa esta población. Entonces, en esa encrucijada entre población, territorio y la cuestión patrimonial es que está la relevancia de este instituto. Creo que México no puede no tener este instituto, y por eso persiste, a pesar de los cambios de régimen político, a pesar de los cambios de gobierno y de los proyectos de nación que se han sucedido desde 1939. Creo que eso explica la persistencia de esta institución, a quien no solamente se le debería tener en un papel más relevante. Las propias personas que laboramos en el INAH haríamos bien en actualizar nuestro concepto de las cosas. En fin, creo que el INAH tiene todavía un largo camino por recorrer, y yo creo que es por eso que este instituto no ha desaparecido. La importancia que tú ves del instituto, Eduardo, en esa, como mencionaba ahorita, larga lista de zonas arqueológicas y de museos, sin duda es lo que lo hace no perder vigencia ante los propios mexicanos y ante el mundo. Así es, creo que la cuestión patrimonial y además, pues como tú lo has mencionado, la diversidad de elementos culturales patrimoniales que aún están sin conocerse, sin explorarse, sin interpretarse, ya no digamos sin pasar por un tratamiento propiamente de catalogación, de restauración. Creo que todavía hay una tarea pendiente por hacer, y pues el instituto necesita más personal, distribuirlo regionalmente a nivel nacional, porque no es suficiente, y creo que también ahí está la tarea pendiente de esta institución. De las actividades a lo largo y ancho del país para asumir el trabajo de investigación, conservación, divulgación de este patrimonio, pues sin duda la estrategia de crear primero los centros regionales que atendían varios estados y después ya los centros INAH estatales. ¿En qué momento se plantea esto, Eduardo, dentro de la historia de la institución? Bueno, yo diría que es un planteamiento relativamente tardío. Lamentablemente el instituto, y como lo comentaba al inicio del programa, el INAH ha recorrido la misma historia casi que el país. Y entonces, pues, el proceso de centralización de los poderes del Estado, en fin, de las instituciones, todo concentrado en la capital del país, hizo que este proceso de regionalización fuera lento, más tardío. Bueno, pues estamos en Chihuahua. Quisiera recordar a un antropólogo conocido por nosotros, por ustedes, Juan Luis Ariego, y él planteó que pues que justamente la regionalización para el caso de Chihuahua fue muy tardía. Por ahí de los años 90 comenzaron a generar instituciones culturales, el Centro Regional INAH, que también se integraría a esta red de instituciones que pues comenzaron a llevar la acción institucional más allá del centro político del país. Ha sido heterogéneo, sin duda, ha sido tardío, y es sorprendente que el día de hoy lugares que ameritarían acción institucional, investigación antropológica y divulgación no cuenten con personal de campo, de archivo, administrativo, técnico, para dar cuenta de lo que está ocurriendo en las diversas regiones del país. Esto ha sido tardío, ha sido muy heterogéneo, y ahora ya es un buen momento para replantear las cosas. Juan Luis Ariego planteaba que criticaba que pues había una tensión entre el centro y la periferia, y lugares como por ejemplo Chihuahua estaban lejos en la periferia. Creo que ahora podemos replantearlo y pensar que en realidad lugares como Chiapas, como la península de Yucatán, en el norte de México, en la península de Baja California, lejos de ser las orillas respecto al centro de la capital, son ellos mismos centros genuinos de acción, de conocimiento y de investigación. Y bien podría plantearse o replantearse, por ejemplo, que en qué sentido, por ejemplo, Chihuahua es un centro, en dónde está situado coyunturalmente. Una buena parte de la población
nacional, de la diversidad de la población nacional, está ubicada no solamente en el norte de México, sino en el sur de Estados Unidos. Y todo ello constituye una gran área cultural donde Chihuahua, por ejemplo, pues sería un centro para la investigación, para la problematización y también para la incidencia. Sí, sin duda, Eduardo, temas como el trabajo binacional, fronterizo, en este momento donde los procesos migratorios son tan esenciales en su comprensión, tan necesarios para entender lo que está sucediendo en términos globales y regionales. Este planteamiento es muy importante y sobre todo coincidimos en que los 85 años pues no solo son para la fiesta de aniversario, sino para con madurez hacer este tipo de reflexiones y de preguntas, desde luego. En Chihuahua la fundación se dio hace 40 años y 6 años después se funda el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Efectivamente son instituciones relativamente jóvenes con presencia estatal y un estado, bueno, pues que sin duda por su diversidad cultural, sus tradiciones ancestrales, su arqueología, su patrimonio edificado, pues muchas de esas cosas no logramos documentarlas y se fueron con la historia, como se han ido muchas de nuestras tradiciones y costumbres. Pero bueno, los 85 años debe de servir para esto, Eduardo. ¿Qué mensaje nos dejarías por último ya para cerrar este programa? Y desde luego agradecer tu disposición. Eduardo está desde la Ciudad de México, amablemente aceptó este enlace y por supuesto pues que le mandamos un abrazo desde aquí y un gran agradecimiento por esta participación de esta mañana. ¿Algo para cerrar, Eduardo? Claro que sí, pues agradecer la invitación y pues dos cuestiones. Una, retomar y reconsiderar que la comunicación pública de la labor antropológica es fundamental. En cada una de nosotras y nosotros tiene que haber una persona divulgadora del patrimonio, del conocimiento, del propio oficio, de la antropología, de la arqueología, de la lingüística. Tenemos que ser grandes difusoras y difusores de lo que hacemos para hacerle ver a la sociedad amplia en qué consiste la relevancia de este instituto, de lo que hacemos y por qué deberíamos tener mayor presencia e incidencia. Y la segunda, ya lo comentaba, pues que cada centro regional se considere como un propio centro, recupere su centro y recupera la relevancia que tiene la incidencia regional. Hay diferentes epicentros de procesos que están ocurriendo en el país y también que el instituto se descentralice en ese sentido. Cada lugar tiene mucho que decir respecto a su propia realidad. Me refería a Juan Luis Sariego, él decía qué interesante, quienes vivimos, trabajamos en el INAH y otras instituciones antropológicas fuera de la capital, parece que estamos permanentemente en campo, a diferencia de la gente que vive en la Ciudad de México, que trabaja en su oficina, que trabaja en el Zoom, ahora después de la pandemia. Sariego hablaba de algo muy importante, vivir en el lugar es estar permanentemente en el campo. También es el mensaje para el personal de investigación del instituto, salir de la oficina y salir del Zoom e ir a los lugares para trabajar y para incidir. Desde luego, y recordamos aquí al maestro Juan Luis Sariego que tantas aportaciones hizo al estudio y a la formación de muchísimas generaciones en el área antropológica, específicamente en la Escuela de Antropología del Norte de México. Pues es así como hemos llegado al final de su programa Diáspora de la Memoria. Les recordamos que tenemos una nueva cita el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Este programa obviamente está en la lógica de la difusión del patrimonio cultural que nos da identidad y pertenencia, las pequeñas cosas a las que alude Juan Manuel Serrat. Se despide de ustedes su amigo Jorge Carrera Robles, no sin antes agradecer a Mariana Mendoza la producción ejecutiva
y a Mari Mascorro por su apoyo en los controles técnicos. Que tenga un buen martes y nos escuchamos en una semana. Hasta luego. Son aquellas pequeñas cosas. Chihuahua cuenta con una enorme riqueza cultural e histórica. En Diáspora de la Memoria te damos a conocer parte de ella. No te pierdas la siguiente emisión. En un papel